Ella no vale nada, señor, dijo Esteban el capataz, señalando con desprecio a la figura temblorosa acurrucada junto al muro de piedra. Es sorda y muda. Mejor dejarla afuera hasta que aprenda a obedecer. Don Rafael de Mendoza se detuvo bajo el alero de la casa grande, observando la escena que se desarrollaba en el patio de su hacienda. La tormenta invernal había llegado con furia a los sauces esa noche de julio de 1890, y los relámpagos iluminaban intermitentemente la cordillera andina que rodeaba sus tierras. En cada destello podía ver a la mujer, empapada, temblando, pero con la cabeza erguida en un gesto de dignidad que lo desconcertó profundamente. «¿Qué hizo?», preguntó Rafael, su voz profunda cortando el sonido de la lluvia. «No cumplió sus tareas a tiempo, señor. Dice que no escuchó la campana, pero eso es solo una excusa de los vagos». Rafael caminó hacia la mujer bajo la lluvia torrencial. Cuando estuvo frente a ella, pudo ver sus ojos, oscuros como la noche, brillantes por la lluvia, pero sin rastro de súplica ni autocompasión. Solo había una pregunta silenciosa en esa mirada, una pregunta que lo atravesó como un rayo. «¿Usted también cree que no valgo nada?». En ese momento, don Rafael de Mendoza tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. «Entre a la casa», dijo con firmeza. Elena no podía escuchar las palabras del hacendado, pero leyó algo diferente en sus labios, algo que nunca había visto en los 8 años que llevaba trabajando en la hacienda Los Sauces: compasión. Sus manos, ásperas por años de lavar ropa en agua helada, temblaban no solo por el frío, sino por el miedo a creer que tal vez, solo tal vez, alguien la veía como algo más que un animal de carga. Había nacido con el silencio como único compañero. Su madre, una indígena quechua, murió al darle vida en una choza miserable en las faldas de los Andes. Su abuela la crió hasta los 12 años, enseñándole el lenguaje secreto de las manos, ese idioma que solo ellas compartían en la soledad de las montañas. Cuando la abuela cerró los ojos por última vez, Elena quedó sola en un mundo que no tenía paciencia para quienes eran diferentes. «Don Rafael, con todo respeto», intervino una voz femenina desde el porche, cortante como un cuchillo. «No puede permitir que esa criatura entre a la casa. Es impropio. ¿Qué dirán los vecinos?». Doña Constanza de Valverde, cuñada de Rafael y hermana de su difunta esposa Catalina, descendió las escaleras con su vestido negro de luto ondeando dramáticamente. A sus 35 años, era una mujer de belleza fría y ambiciones cálidas. Desde que Catalina murió hace 8 meses de esa extraña enfermedad que la consumió lentamente, Constanza había ocupado el rol de señora de la casa, controlando cada aspecto de la hacienda con mano de hierro. «Los vecinos pueden pensar lo que quieran, Constanza», respondió Rafael sin mirarla, sus ojos aún fijos en Elena. «Esta mujer está enferma de frío. No dejaré que muera en mi patio como un perro». «Rafael», la voz de Constanza subió de tono. «Esa sorda ha robado comida de las cocinas. Esteban la vio». Elena comprendió que estaban hablando de ella por las miradas y los gestos. Bajó la cabeza, sintiendo el peso familiar de la vergüenza y la impotencia. ¿Cómo podía explicar que no había robado, que simplemente había guardado un pedazo de pan duro que iban a tirar a los cerdos? ¿Cómo podía hacer que entendieran que el hambre no hacía ruido cuando te mordía el estómago? Pero entonces sintió algo cálido sobre sus hombros. Rafael se había quitado su poncho de lana fina y la cubría con él. «Esteban», llamó Rafael, «prepara una habitación en el ala de servicio. Que le den ropa seca y comida caliente». «Señor, yo...». El capataz miró nerviosamente a doña Constanza. «¿Hay algún problema con mis órdenes?». «No, señor, ninguno». Constanza apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca. Sus ojos, del mismo verde pálido que los de su hermana muerta, brillaban con una ira apenas contenida. «Que así sea», dijo con voz gélida. «Pero cuando esta decisión te traiga problemas, Rafael, recuerda que te lo advertí.
Se dio media vuelta y entró a la casa con pasos que resonaban como sentencias. Elena nunca había cruzado el umbral de la casa principal. Los trabajadores como ella vivían en las chozas detrás de los establos, lugares húmedos y oscuros donde el frío calaba hasta los huesos. Ahora, mientras seguía a una sirvienta de rostro indescifrable por los pasillos iluminados con lámparas de aceite, no podía dejar de mirar con asombro las paredes decoradas con pinturas de santos y ancestros españoles. La llevaron a una habitación pequeña pero limpia, con una cama de verdad, no un jergón de paja. Había una palangana con agua tibia y ropa seca doblada sobre una silla de madera. Elena se quedó inmóvil en el centro de la habitación, sin atreverse a tocar nada, convencida de que en cualquier momento despertaría de este sueño imposible. La sirvienta le hizo señas impacientes de que se cambiara. Cuando Elena se quitó su vestido empapado, pudo ver las marcas que el trabajo brutal había dejado en su cuerpo. Cicatrices en las manos por el jabón de soda cáustica. Moretones en los brazos de cargar tinas pesadas, la piel enrojecida por la exposición constante al frío. Tenía 24 años, pero su cuerpo parecía el de alguien mucho mayor. Se vistió con la ropa limpia, una falda de lana tosca y una blusa blanca, y por primera vez en años sintió el lujo de estar seca y abrigada. Momentos después, la sirvienta regresó con una bandeja, sopa caliente, pan fresco y un vaso de leche. Elena miró la comida con los ojos humedecidos. Comió despacio, saboreando cada bocado, grabando este momento en su memoria para cuando volviera a la oscuridad de su existencia anterior. Estaba terminando de comer cuando la puerta se abrió lentamente. Una niña pequeña, de quizás 6 años, asomó la cabeza con curiosidad. Tenía rizos castaños que caían sobre sus hombros y ojos del mismo azul intenso que su padre. Vestía un camisón de dormir blanco y cargaba una muñeca de porcelana contra su pecho. Elena se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Los niños de la hacienda solían burlarse de ella, imitando sus intentos de comunicarse, riendo de sus gestos. Pero esta niña solo la miraba con una mezcla de fascinación y algo más. ¿Reconocimiento? La pequeña entró completamente a la habitación y cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta donde estaba Elena y se sentó a su lado en la cama sin decir palabra. Elena notó algo extraño. Aunque la niña tenía la boca cerrada, no hacía ningún sonido, ni siquiera al respirar profundamente. Era un silencio diferente al de los oyentes, un silencio que Elena conocía bien. Movida por un impulso, Elena levantó sus manos y formó una señal simple, una mano sobre el corazón, luego extendida hacia la niña. Era la forma en que su abuela le había enseñado a decir amiga. Los ojos de la niña se iluminaron. No respondió con señas, claramente no las conocía, pero sonrió. Una sonrisa pequeña y triste que transformó su rostro solemne. Tomó la mano de Elena entre las suyas, tan pequeñas y suaves, y la apretó con fuerza. En ese momento se abrió la puerta bruscamente. «¡Lucía!», exclamó una niñera corpulenta entrando apresuradamente. «¿Qué haces aquí? Tu tía Constanza se pondrá furiosa si...». Se detuvo al ver a Elena y a la niña tomadas de la mano. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto. «Suelta a la señorita ahora mismo, criatura insolente. ¿Cómo te atreves a tocarla?». Elena soltó la mano de inmediato, pero Lucía se aferró a ella con más fuerza. La niña miró a la niñera con expresión desafiante y negó con la cabeza. «Lucía, por el amor de Dios, suelta a esa sorda. ¿Qué dirá tu padre?». «Dirá que mi hija tiene buen criterio para elegir compañía». Don Rafael estaba en el umbral de la puerta, observando la escena. Se había cambiado de ropa y ahora vestía un traje oscuro que acentuaba su porte imponente. A sus 32 años, Rafael de Mendoza era considerado uno de los hombres más apuestos de la región. Alto, de hombros anchos, con cabello negro y ojos azules que había heredado de sus ancestros vascos. Pero había algo en su rostro que hablaba de un dolor reciente, una tristeza que empañaba su mirada.
Pero don Rafael, protestó la niñera, la niña no debería estar aquí con ella. ¿Y por qué no? Rafael entró a la habitación y se arrodilló frente a su hija. Lucía, ¿esta mujer te ha tratado mal? La niña negó con la cabeza vigorosamente. ¿Te gusta estar con ella? Lucía asintió, sus ojos azules brillando con una emoción que Rafael no había visto en meses. Rafael miró a Elena, quien había bajado la cabeza, esperando el castigo inevitable. Pero en lugar de eso, escuchó palabras que jamás olvidaría. Desde mañana, trabajarás en la casa ayudando a cuidar de mi hija. Le enseñarás todo lo que sepas. Y si alguien, miró significativamente a la niñera, tiene algún problema con esto, puede venir a hablar conmigo directamente. La niñera hizo una reverencia rígida y salió de la habitación murmurando oraciones. Rafael se puso de pie y miró a Elena directamente. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los azules de él, y en ese momento pasó algo inexplicable, un entendimiento silencioso, una conexión que ninguno de los dos podía nombrar, pero ambos sintieron en lo profundo de sus almas. «Buenas noches», dijo Rafael suavemente, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Pero vio que Elena comprendió el gesto en sus labios y asintió con respeto. Cuando padre e hija salieron de la habitación, Elena se quedó sola en el silencio, pero por primera vez en su vida no era un silencio de soledad, era un silencio lleno de posibilidades, de esperanza, de algo que no se atrevía a nombrar. Desde el pasillo, oculta entre las sombras, doña Constanza había observado todo. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, mientras sus dedos acariciaban el crucifijo de oro que colgaba de su cuello. Así que el gran don Rafael tiene debilidad por las criaturas rotas, pensó. Qué interesante y qué conveniente. Se alejó en silencio, ya tramando en su mente cómo usar esta nueva información para sus propios fines. La hacienda Los Sauces le pertenecía por derecho de sangre, y no permitiría que una sorda miserable ni nadie más se interpusiera en su camino. Los primeros rayos del amanecer atravesaban las ventanas de cristal emplomado de la hacienda cuando Elena despertó en aquella cama extrañamente cómoda. Por un momento creyó que todo había sido un sueño. El hacendado compasivo, la niña silenciosa, la habitación limpia, pero el olor a jabón de lavanda en las sábanas y la suavidad de la almohada bajo su cabeza confirmaban que era real. Se vistió rápidamente y salió al pasillo, insegura de qué se esperaba de ella. Una sirvienta mayor, de rostro curtido por los años pero ojos amables, le hizo señas de que la siguiera. La llevó a la cocina, un espacio amplio con un fogón de leña donde ya hervían ollas y se horneaba pan. El olor la transportó a los días con su abuela, cuando el hambre no era un compañero constante. «Esta es Elena», anunció la sirvienta a las otras mujeres que trabajaban allí. Don Rafael ordenó que se le diera el desayuno antes de comenzar sus labores. Las miradas que recibió fueron una mezcla de curiosidad, desconfianza y algo de lástima. Elena había aprendido a leer esas expresiones, eran el idioma universal de quienes la consideraban inferior. Pero esta vez algo era diferente. También había respeto, porque llevaba el sello de aprobación del patrón. Comió en silencio, el único tipo de comida que conocía, mientras las otras mujeres murmuraban entre ellas, lanzándole miradas furtivas. Después del desayuno, la sirvienta mayor, que se llamaba Rosa y había trabajado en la hacienda desde que don Rafael era niño, le mostró sus nuevas responsabilidades. «La niña Lucía es especial», dijo Rosa, hablando despacio y gesticulando para que Elena pudiera leer sus labios. «Desde que murió su madre, no ha vuelto a hablar. Los médicos dicen que no hay nada mal en su garganta, pero las palabras se quedaron atrapadas dentro de ella». Elena asintió, comprendiendo más de lo que Rosa imaginaba. Ella conocía ese tipo de silencio, el que nace del dolor tan profundo que las palabras parecen inútiles. «Don Rafael está desesperado», continuó Rosa, su voz cargada de preocupación.
Ha traído doctores de la capital, incluso un especialista de Buenos Aires, pero nada ha funcionado. La niña apenas come, apenas duerme. Es como si se estuviera desvaneciendo como su madre. La habitación de Lucía era un santuario de luz y color. Grandes ventanas daban al jardín donde crecían rosales que alguna vez fueron cuidados por su madre. Había muñecas de porcelana alineadas en estantes, libros con ilustraciones coloridas y una mecedora de madera tallada junto a la chimenea. Pero en medio de toda esa abundancia, la niña parecía una flor marchita. Cuando Elena entró, Lucía estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando hacia las montañas, con ojos que parecían más viejos de lo que sus 6 años permitían. No volteó cuando Elena se acercó, pero su pequeño cuerpo se tensó ligeramente, reconociendo una presencia. Elena se sentó en el suelo cerca de la ventana sin intentar forzar la atención de la niña. Simplemente comenzó a hacer algo que su abuela le había enseñado: contar historias con las manos. Sus dedos se movieron con gracia, formando figuras de pájaros que volaban, flores que crecían, montañas que tocaban el cielo. No eran señas formales del lenguaje estructurado que existía en las ciudades, sino el idioma primitivo y hermoso que había creado con su abuela en las soledades de los Andes. Lentamente, casi imperceptiblemente, Lucía giró la cabeza. Sus ojos azules siguieron el movimiento de las manos de Elena, fascinada por esas figuras danzantes que contaban historias sin palabras. Por primera vez en meses, algo parecido al interés iluminó su rostro. Elena sonrió suavemente y continuó. Sus manos formaron la historia de una pequeña estrella que se sentía sola en el cielo, rodeada de otras estrellas, pero incapaz de brillar. La estrella creía que su luz era demasiado débil, que nadie la notaría. Pero una noche, una niña perdida en las montañas miró hacia arriba y vio esa estrella tímida. La siguió, y la luz, aparentemente débil, la guió de vuelta a casa. Cuando Elena terminó la historia, encontró a Lucía mirándola con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La niña se deslizó del alféizar y caminó hacia Elena con pasos vacilantes. Se arrodilló frente a ella y con movimientos torpes e inciertos intentó imitar las señas que Elena había hecho. «Enséñame», decían sus ojos, «enséñame este lenguaje que no necesita voz». Elena tomó las pequeñas manos de Lucía entre las suyas y comenzó, seña por seña, a construir un puente entre dos almas que el mundo consideraba rotas. Los días que siguieron se convirtieron en una danza silenciosa de descubrimientos. Elena pasaba cada hora de luz con Lucía, enseñándole el lenguaje que su abuela le había transmitido en las montañas. Las manos de la niña, torpes al principio, comenzaron a moverse con más confianza, formando palabras en el aire que solo ellas dos podían comprender. No eran las señas formales que se enseñaban en las escuelas de sordos de Europa, sino algo más primitivo y hermoso, un idioma nacido del amor y la necesidad. La transformación de Lucía era visible incluso para los ojos más escépticos. Sus mejillas pálidas comenzaron a recuperar color, sus ojos brillaban con una luz que había estado apagada durante meses. Comía con apetito, dormía más profundamente, y aunque su voz seguía atrapada en algún lugar profundo de su garganta, sus manos hablaban constantemente. «Tengo hambre», decían sus dedos a la hora del desayuno. «Cuéntame otra historia», suplicaban por las tardes. «Te quiero», confesaban cuando Elena la arropaba en la cama. Don Rafael observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud que lo abrumaba. Cada tarde, después de revisar los libros de cuentas de la hacienda y supervisar el trabajo en los campos, subía las escaleras hacia la habitación de su hija. Se quedaba en el umbral de la puerta, observando en silencio cómo Elena y Lucía se comunicaban en ese lenguaje que él no podía entender, pero cuya belleza reconocía. Una tarde,
Mientras permanecía en su lugar de observación habitual, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Durante un momento que pareció suspendido en el tiempo, ninguno de los dos apartó la mirada. Rafael sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había sentido desde antes de que Catalina cayera enferma. Esperanza. No solo esperanza por la recuperación de Lucía, sino algo más personal, más íntimo, algo que no se atrevía a nombrar. Elena bajó la vista rápidamente, sus mejillas oscuras adquiriendo un tono más profundo. Sabía que era impropio sostener la mirada del patrón de esa manera, pero había algo en esos ojos azules que la hacía olvidar su lugar en el mundo, algo que la hacía sentir, por primera vez en su vida, que tal vez sí valía algo. Fue Rosa, la sirvienta mayor, quien finalmente habló lo que otros solo murmuraban. Una mañana, mientras ayudaba a Elena a preparar el desayuno de Lucía, tomó las manos ásperas de la joven entre las suyas arrugadas. «Ten cuidado, niña», dijo lentamente, asegurándose de que Elena pudiera leer sus labios. «Veo cómo te mira el patrón y veo cómo lo miras tú, pero los mundos de los ricos y los pobres no se mezclan sin consecuencias, y la doña Constanza, esa mujer es peligrosa cuando se siente amenazada». Elena asintió, aunque en su corazón sabía que ya era demasiado tarde para las advertencias. Cada vez que Rafael entraba a una habitación donde ella estaba, el aire parecía cambiar, cargarse de electricidad. Cada vez que sus manos rozaban accidentalmente al pasar algo, sentía un calor que se extendía por todo su cuerpo. Estaba cayendo en un abismo del que no había retorno, y la aterraba y la emocionaba a partes iguales. La oportunidad de Rafael llegó una semana después de que Elena se convirtiera en compañera constante de Lucía. Un carruaje negro se detuvo frente a la casa grande, y de él descendió un hombre que Elena nunca había visto, un sacerdote de rostro amable y ojos sabios. El padre Ignacio Ruiz había sido llamado por Rafael con un propósito específico. Cuando el sacerdote entró a la habitación de Lucía, donde Elena estaba enseñando a la niña los nombres de los animales del campo, hizo algo que dejó a Elena completamente inmóvil. Levantó sus manos y comenzó a hacer señas claras y precisas de un sistema formal que Elena solo había visto una vez, muchos años atrás, cuando un viajero sordo pasó por su aldea. «Paz sea contigo, hija», dijeron las manos del sacerdote con una gracia que hablaba de años de práctica. Elena cayó de rodillas, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos. Toda su vida había sido la única persona sorda en kilómetros a la redonda, aislada no solo por su silencio, sino por la imposibilidad de ser verdaderamente comprendida. Ver a un hombre de Dios, a alguien de posición y respeto, hablando su idioma, era como presenciar un milagro. El padre Ignacio se arrodilló junto a ella con una suavidad que desmentía su edad. «Dios habla todos los idiomas, hija, incluido el tuyo», le dijo con señas elegantes que contrastaban hermosamente con las señas caseras de Elena. «Y ahora, este hombre bueno quiere hablar contigo». A través del padre Ignacio, Rafael finalmente pudo expresar lo que su corazón había estado gritando durante días. Agradeció a Elena no solo por devolver la alegría a su hija, sino por traer luz a una casa que había estado sumida en la oscuridad del duelo. Y luego, con una voz cargada de emoción que el sacerdote traducía en señas fluidas, Rafael hizo una petición que cambiaría todo. «Quiero aprender», dijo Rafael, sus ojos azules fijos en los oscuros de Elena. «Quiero aprender ese lenguaje de señas. Quiero poder hablar con mi hija directamente, sin intermediarios, y quiero...» Hizo una pausa cargada de significado. «Quiero poder hablar contigo sin que nadie traduzca nuestras palabras». El rostro de Elena pasó de la sorpresa al asombro y finalmente a algo que solo podía describirse como una esperanza tan radiante que iluminó toda la habitación. «¿De verdad?»,
preguntaron sus manos temblorosas, apenas capaces de formar las señas correctamente. Rafael asintió con una sonrisa que transformó su rostro serio. De verdad. Desde ese día, las tardes en la hacienda Los Sauces adquirieron un nuevo ritmo. Después de que Rafael terminara sus labores administrativas y Lucía tomara su siesta, el padre Ignacio conducía lecciones de lenguaje de señas en la biblioteca de la casa. Elena era tanto estudiante como maestra. El sacerdote le enseñaba las señas formales del sistema español, estructurado y complejo, mientras ella compartía las señas poéticas y naturales que había creado con su abuela en las montañas. Rafael se dedicó al aprendizaje con una intensidad que sorprendió incluso al padre Ignacio. Sus manos grandes y fuertes, acostumbradas a manejar las riendas de los caballos y sostener la pluma para firmar contratos, ahora se esforzaban por formar las delicadas señas que constituían palabras y frases. Algunas tardes se frustraba. Sus dedos torpes, incapaces de capturar el movimiento preciso que requería una seña particular. En esos momentos, Elena se acercaba con gentileza, tomaba sus manos entre las suyas y le guiaba lentamente a través del movimiento correcto. El contacto de sus manos era eléctrico. Cada vez que Elena tocaba a Rafael para corregir una seña, ambos sentían una corriente que iba mucho más allá del simple roce físico. Rafael se encontraba prolongando sus errores solo para tener una excusa de sentir las manos suaves de Elena sobre las suyas. Elena, por su parte, se descubría buscando razones para estar más cerca de él, para respirar el aroma a cuero y tabaco que lo rodeaba. El padre Ignacio observaba estos intercambios con ojos sabios y un pequeño gesto de preocupación en su frente arrugada. Una tarde, después de que Elena se retirara para preparar la cena de Lucía, el sacerdote se quedó a solas con Rafael. «Ten cuidado, hijo», dijo el padre Ignacio con voz suave pero firme. «Veo cómo la miras. Veo lo que está creciendo entre ustedes». Rafael se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración y confusión. «No sé qué me está pasando, padre», admitió. «Catalina apenas lleva 8 meses muerta, y yo siento algo por esta mujer que apenas conozco. ¿Qué clase de hombre soy?» «Un hombre vivo», respondió el padre Ignacio con gentileza. «Un hombre que está descubriendo que el corazón tiene una capacidad infinita para el amor. Catalina fue tu esposa, y la amarás siempre. Pero ella se fue, Rafael. Tú y tu hija siguen aquí y tienen derecho a la felicidad. Pero Elena, ella es sorda, es pobre, es...» Rafael dejó la frase inconclusa. «¿Diferente?», completó el padre Ignacio. «Sí, lo es. Y tal vez eso es exactamente lo que tú y Lucía necesitan. Alguien que entienda el dolor, alguien que haya sido marginada y aún así conserve la bondad en su corazón. Pero debes saber que el camino será difícil. La sociedad no perdona estas transgresiones de clase. Y tu cuñada, Constanza». Rafael pronunció el nombre con un suspiro. Sabía que su cuñada había estado observando, siempre observando, desde que Elena entró a la casa. Sus ojos verdes seguían cada movimiento, cada interacción, con una intensidad que ponía nervioso a Rafael. Lo que Rafael no sabía era que Constanza ya había comenzado a actuar. Esa misma tarde, mientras Rafael aprendía señas en la biblioteca, Constanza estaba en su habitación escribiendo una carta con caligrafía perfecta. La carta iba dirigida a don Esteban Morales, un hacendado viudo de la región vecina y, más importante, director del asilo regional, donde confinaban a quienes la sociedad consideraba defectuosos mentales. Entre ellos, muchas personas sordas que habían sido declaradas incompetentes para cuidar de sí mismas. «Mi querido don Esteban», escribió con letras elegantes, «tengo un asunto delicado que discutir contigo. Se trata de una mujer sorda que ha entrado a nuestra hacienda y que, me temo, está ejerciendo una influencia peligrosa sobre mi cuñado viudo y su pequeña hija. La mujer es claramente inestable, ha robado comida,
y temo que su presencia pueda ser perjudicial para la niña. Necesito tu experiencia profesional para evaluar si esta criatura debería estar bajo cuidado institucional. Dobló la carta con satisfacción y la selló con lacre rojo. Pronto, muy pronto, esa sorda desaparecería de sus vidas, y cuando Rafael estuviera vulnerable y solo nuevamente, ella presentaría a la candidata perfecta para ser la nueva señora de los Sauces, su sobrina Beatriz, una joven maleable que Constanza podría controlar fácilmente. A través de Beatriz, Constanza tendría el poder real sobre la hacienda que, por derecho de sangre, sentía que le pertenecía. Llamó a su sirvienta personal y le entregó la carta. «Lleva esto al pueblo mañana temprano. Asegúrate de que nadie te vea, especialmente don Rafael». La sirvienta asintió y se retiró silenciosamente. Constanza se acercó a la ventana que daba al jardín. Abajo podía ver a Elena caminando con Lucía, sus manos moviéndose en esa conversación silenciosa que tanto la perturbaba. La niña reía, un sonido sin voz pero genuino, mientras intentaba imitar las señas de Elena. «Disfruta estos últimos días, criatura», pensó Constanza con frialdad. «Pronto volverás al lugar donde perteneces, entre las sombras y el olvido». Esa noche, Rafael logró hacer su primera oración completa en señas sin ayuda del padre Ignacio. Se acercó a Elena después de que arroparan a Lucía en la cama, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo a pesar de su sordera. «Gracias por salvar a mi hija», dijeron sus manos con torpeza pero absoluta sinceridad. Elena lo miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. Luego, con movimientos lentos y deliberados, que Rafael pudo seguir perfectamente, respondió con señas que llegaron directamente a su corazón. «Tu hija me salvó a mí primero». En ese momento, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Rafael levantó una mano y con infinita ternura acarició la mejilla de Elena. Ella cerró los ojos ante el contacto, inclinándose casi imperceptiblemente hacia su palma. Cuando los abrió nuevamente, encontró a Rafael mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Eres hermosa», formaron sus labios, y aunque Elena no podía escuchar las palabras, las leyó claramente. Las lágrimas finalmente se desbordaron por las mejillas de Elena. Nunca, en sus 24 años de vida, alguien le había dicho que era hermosa. Nunca alguien la había mirado como Rafael la miraba ahora, como si fuera preciosa, valiosa, digna de amor. Desde el pasillo oscuro, oculta detrás de una columna, Constanza observaba la escena con las manos apretadas en puños. Sus uñas se clavaban en las palmas hasta dibujar medias lunas rojas. Ya había enviado la carta, ya había puesto su plan en movimiento. Solo necesitaba un poco más de paciencia. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Elena había conocido en su vida. Cada mañana despertaba en aquella habitación limpia y cálida, y por un momento olvidaba quién era, una mujer sorda, huérfana, sin valor a los ojos del mundo, porque en la hacienda Los Sauces, rodeada por Lucía y Rafael, se sentía vista, comprendida, tal vez incluso amada. Rafael progresaba rápidamente en el lenguaje de señas. Sus manos grandes ahora formaban palabras con creciente confianza, y las conversaciones entre él y Elena se volvían cada vez más profundas. Ya no necesitaban al padre Ignacio como intérprete para todo, aunque el sacerdote seguía visitando regularmente para enseñarles las señas más complejas y formales del sistema español. Una tarde, después de que Lucía se durmiera, Rafael y Elena se encontraron solos en la biblioteca. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, bañando los estantes de libros y creando sombras suaves sobre el rostro de Elena. Rafael la observaba mientras ella hojeaba un libro de ilustraciones, sus dedos trazando las imágenes con reverencia. «¿Te gustaría aprender a leer?», preguntó Rafael con señas que ahora fluían con naturalidad. Elena levantó la vista, sorprendida. Sus manos temblaron ligeramente cuando respondió: «¿Es posible para alguien como yo?».
La expresión de Rafael se endureció por un momento. «No vuelvas a decir alguien como yo de esa manera», señaló con firmeza pero gentileza. «Eres inteligente, Elena. Tu sordera no cambia eso. Si los monjes pueden enseñar a leer a campesinos, yo puedo enseñarte a ti». Y así comenzó otra lección, esta vez con las letras del alfabeto español. Rafael se sentaba junto a Elena, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y le mostraba cómo cada letra formaba sonidos que ella nunca escucharía, pero podía ver escritos en el papel. Elena era una estudiante ávida, absorbiendo el conocimiento con una sed que había sido reprimida durante toda su vida. «Eres brillante», le dijo Rafael una tarde, sus dedos rozando accidentalmente los de ella mientras señalaba una palabra en la página. El contacto los detuvo a ambos, congelados en ese momento cargado de electricidad. Rafael no retiró su mano. En cambio, entrelazó sus dedos con los de Elena, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera ardiendo. «Elena», formaron sus labios. Y aunque no hizo señas, ella entendió todo lo que no decía. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Elena no se movió. Cerró los ojos y sintió los labios de Rafael rozar los suyos en un beso tan suave que podría haber sido un sueño, pero no lo era. Era real, gloriosamente real. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», dijo Rafael en voz alta, y luego repitió las palabras con señas para que no hubiera duda. «No sé cuándo sucedió, pero te amo, Elena. Y sé que es una locura, que el mundo dirá que estoy loco, pero no me importa». Elena respondió con manos temblorosas. «Yo también te amo, desde aquella noche en la lluvia, cuando me miraste como si valiera algo». Esa noche, Rafael tomó una decisión. Llamó al padre Ignacio a su estudio y le confió sus intenciones. «Quiero casarme con ella, padre», dijo sin preámbulos. «Quiero hacer de Elena mi esposa y la madre de Lucía». El padre Ignacio suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta declaración. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó con gentileza. «No dudo de tus sentimientos ni de los de ella, pero piensa en lo que esto significará. La sociedad te dará la espalda. Tus vecinos, tus amigos, incluso tu familia». «Mi familia es Lucía», interrumpió Rafael con firmeza. «Y Catalina. Catalina querría que fuera feliz. Querría que nuestra hija fuera feliz. Elena nos ha dado eso, padre. Nos ha devuelto la vida». «¿Y Constanza?», preguntó el sacerdote. «Esa mujer no aceptará esto sin luchar». Rafael se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que se había vuelto habitual. «Constanza tendrá que aceptarlo. Esta es mi hacienda, mi vida, mi decisión». Lo que Rafael no sabía era que Constanza ya había recibido respuesta a su carta. Don Esteban Morales llegaría a la hacienda Los Sauces en 3 días para evaluar a Elena. La carta de respuesta, escondida en el tocador de Constanza, prometía una solución discreta y rápida al problema de la mujer sorda. Mientras tanto, la felicidad en la hacienda parecía completa. Lucía florecía como una flor después de la lluvia. Aunque aún no hablaba con voz, sus manos se movían constantemente, conversando con Elena y su padre en el lenguaje silencioso que los unía. Comía con apetito, corría por los jardines, y su risa sin sonido llenaba los espacios que antes habían estado vacíos de alegría. Una mañana, mientras Elena peinaba el cabello castaño de Lucía, la niña formó una seña que detuvo el corazón de Elena. Con sus pequeñas manos, Lucía dijo: «Mamá». Elena sintió las lágrimas caer por sus mejillas sin poder controlarlas. Abrazó a Lucía con fuerza, y la niña se aferró a ella como si nunca fuera a soltarla. En ese momento, Elena supo que daría su vida por esta pequeña, que su corazón había sido capturado completamente por esta familia rota que ella había ayudado a sanar. Rafael, que había presenciado la escena desde el umbral, sintió como si su corazón fuera a explotar de amor y gratitud. Se acercó
y rodeó a ambas con sus brazos, formando un círculo perfecto de amor y pertenencia. Mi familia, pensó, y en ese momento juró que protegería esto, que protegería a estas dos mujeres que se habían vuelto su razón de vivir. Esa tarde, Rafael decidió hacer oficial su compromiso. Reunió a todos los trabajadores de la hacienda en el patio principal, un acto inusual que generó murmullos de curiosidad y preocupación. Constanza, alertada por el alboroto, salió de la casa con expresión tensa. Con Elena de pie junto a él y Lucía tomada de su mano, Rafael hizo un anuncio que dejó a todos en silencio. Amigos, trabajadores de los sauces, comenzó con voz clara y firme. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que llena mi corazón de alegría. He decidido tomar esposa nuevamente. Elena, esta mujer extraordinaria que ha devuelto la vida a mi hija y la luz a esta casa, ha aceptado casarse conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rostros incrédulos, bocas abiertas, miradas que iban de Rafael a Elena con una mezcla de shock y desaprobación. Algunos trabajadores se persignaron, como si acabaran de presenciar una blasfemia. Fue Constanza quien rompió el silencio con una risa aguda y sin humor. «¿Casarte?», repitió, su voz subiendo de volumen. «¿Con una sorda? ¿Con una sirvienta? Rafael, has perdido completamente la razón». «No he perdido la razón, Constanza», respondió Rafael con calma helada. «Por primera vez en meses la he recuperado». «Esto es una ofensa a la memoria de mi hermana», gritó Constanza, su rostro enrojecido de ira. «Catalina apenas lleva 8 meses muerta y ya la reemplazas con esa criatura». «Basta». La voz de Rafael cortó el aire como un látigo. «No permitiré que hables así de la mujer que amo. Y en cuanto a Catalina, ella habría querido mi felicidad. Habría querido que Lucía tuviera una madre que la amara». Constanza miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de los trabajadores. Vio la desaprobación en algunos, la curiosidad en otros, pero ninguno se atrevió a desafiar abiertamente a don Rafael. «Esto no ha terminado», dijo Constanza con voz baja y peligrosa. «Te arrepentirás de esta decisión, Rafael. Mark my words». Se dio media vuelta y entró a la casa con pasos que resonaban como amenazas. Elena, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había leído suficiente en los labios de Constanza para entender que la guerra apenas comenzaba. Miró a Rafael con preocupación, pero él le sonrió y tomó su mano. «Todo estará bien», le dijo con señas reconfortantes. «Te protegeré, los protegeré a ambas». Pero incluso mientras hacía esa promesa, Rafael sintió un peso en el pecho. Constanza no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente y tenía conexiones en toda la región. ¿Qué podría estar planeando? Esa noche, Constanza se encerró en su habitación y escribió una segunda carta, esta vez al obispo de la diócesis. En ella describía la situación escandalosa en la hacienda Los Sauces. Un viudo respetable siendo seducido por una sirvienta sorda que claramente había usado brujería o artes oscuras para hechizar al hacendado y su hija. Pedía la intervención de la Iglesia para salvar el alma de Rafael y proteger a la inocente Lucía. También envió un mensaje urgente a don Esteban, adelantando su visita. «La situación es más urgente de lo que pensé», escribió. «La criatura ha embrujado completamente a mi cuñado. Debemos actuar rápido antes de que cometa el error de casarse con ella». Mientras Constanza tramaba en la oscuridad de su habitación, Elena yacía despierta en la suya, mirando el techo. Por primera vez en semanas, el miedo había regresado a su corazón. Había visto la ira en los ojos de Constanza. Había sentido la desaprobación de los trabajadores. ¿Qué había hecho al permitirse creer que podía tener esta vida, este amor? Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna iluminaba los jardines de la hacienda, tan hermosos y tan inalcanzables como un sueño. Por un momento consideró huir, desaparecer en la noche antes de que su presencia trajera más problemas a Rafael y Lucía.
Pero entonces recordó la forma en que Lucía le había dicho mamá esa mañana. Recordó el beso de Rafael, la promesa en sus ojos azules. Recordó que por primera vez en su vida alguien creía que ella valía algo. No huiré, se prometió a sí misma, sus manos formando las señas en la oscuridad, aunque no hubiera nadie para verlas. Lucharé por este amor, por esta familia. Lucharé aunque el mundo entero se oponga. No sabía que la batalla llegaría mucho antes de lo que esperaba. En solo 2 días, don Esteban Morales cruzaría las puertas de los Sauces con documentos legales que le daban autoridad para internar a cualquier persona considerada mentalmente incompetente. Y en la mente de Constanza, una mujer sorda que había hechizado a un hacendado respetable, claramente calificaba como tal. La tormenta que se avecinaba sería más terrible de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Pero por ahora, en la quietud de esa noche, Elena permitió que la esperanza llenara su corazón. Había encontrado el amor, había encontrado una familia, había encontrado un lugar en el mundo, y no lo dejaría ir sin luchar. El amanecer del tercer día llegó con una neblina espesa que cubría los campos de la hacienda Los Sauces como un presagio. Elena despertó con una sensación de inquietud que no podía explicar, un peso en el pecho que la hacía respirar con dificultad. Se vistió rápidamente y fue a despertar a Lucía, encontrando consuelo en la sonrisa silenciosa de la niña cuando abrió los ojos. «Buenos días, mamá», dijeron las pequeñas manos de Lucía, y Elena sintió que su corazón se llenaba de amor y determinación. Peinó el cabello castaño de la niña, le ayudó a vestirse, y juntas bajaron a desayunar. Rafael ya estaba en el comedor, revisando algunos documentos de la hacienda. Cuando las vio entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre hacía que Elena se sintiera segura. «Ven aquí», le dijo con señas que ahora formaba con naturalidad. Elena se acercó y Rafael tomó su mano, besándola con ternura. «Hoy hablaré con el padre Ignacio sobre la fecha de la boda. Tal vez en un mes, cuando llegue la primavera». Elena asintió, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Algo no estaba bien, aunque no podía identificar qué. Fue Rosa quien entró corriendo a la sala de estar esa tarde, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sus labios se movían rápidamente mientras hablaba con Rafael, y Elena vio cómo la expresión de él cambiaba de confusión a alarma. «¿Qué pasa?», preguntó Elena con señas urgentes. Rafael se volvió hacia ella, y en sus ojos azules, Elena vio algo que nunca había visto antes. Miedo. «Ha llegado un hombre», le explicó con señas lentas y deliberadas. «Don Esteban Morales. Dice que viene del asilo regional. Trae papeles que dice le dan autoridad para evaluar tu estado mental». Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Conocía las historias sobre los asilos, los lugares donde encerraban a las personas sordas declarándolas incapaces de cuidar de sí mismas. Lugares de donde nadie regresaba. «No dejaré que te toque», juró Rafael, sus manos formando las señas con furia contenida. «Esto es obra de Constanza, lo sé, pero no permitiré que te lleven». Don Esteban Morales era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote gris y ojos pequeños y calculadores. Vestía un traje negro impecable y llevaba un maletín de cuero que parecía contener todos los horrores del mundo. A su lado, con expresión de satisfacción apenas disimulada, estaba Constanza. «Don Rafael», comenzó Esteban con voz untuosa, «lamento presentarme en estas circunstancias, pero he recibido información preocupante sobre una mujer sorda que reside en su hacienda». «Información falsa», cortó Rafael con voz helada. «Elena es mi prometida y no tiene nada de inestable o incompetente». Esteban intercambió una mirada con Constanza antes de continuar. «Con todo respeto, don Rafael, un hombre en su posición, aún de luto por su difunta esposa, podría no ser el mejor juez de carácter». Abrió su maletín y sacó varios documentos.
Tengo aquí testimonios de trabajadores de su hacienda que declaran que esta mujer ha robado comida, que ha ejercido una influencia extraña sobre su hija, que posiblemente haya usado métodos poco cristianos para ganarse su favor. «Eso es una mentira absoluta», exclamó Rafael, dando un paso amenazador hacia adelante. «Rafael», intervino Constanza con voz melosa, «sé que te has encariñado con la criatura. Es comprensible. Estabas vulnerable después de la muerte de mi pobre hermana. Pero debes pensar en Lucía, en tu reputación, en el legado de esta familia». En ese momento, Elena entró a la sala con Lucía tomada de la mano. La niña, sintiendo la tensión en el ambiente, se aferró a las faldas de Elena con fuerza. Don Esteban la observó con esos ojos pequeños y calculadores, y Elena sintió como si la estuviera desnudando con la mirada. «Así que esta es la mujer en cuestión», dijo Esteban, acercándose a Elena de una manera que la hizo retroceder instintivamente. «Señorita, voy a hacerle algunas preguntas. Don Rafael me servirá de intérprete». «No responderá a nada», dijo Rafael, colocándose protectoramente frente a Elena. «No tiene obligación de someterse a su evaluación». Esteban suspiró con exagerada paciencia. «Don Rafael, tengo autoridad legal para evaluar a cualquier persona que represente un peligro para sí misma o para otros». Sacó más papeles del maletín. «Si no coopera voluntariamente, tendré que llevarla por la fuerza. Tengo 2 oficiales esperando afuera con esa autoridad». «Esto es un ultraje», rugió Rafael. «Salga de mi propiedad inmediatamente». Fue entonces cuando Lucía hizo algo que nadie esperaba. La pequeña niña, que había permanecido muda durante 8 largos meses, abrió la boca y emitió un sonido. No eran palabras aún, pero era su voz, clara e inequívoca. «¡No!», gritó Lucía con toda la fuerza de sus pulmones infantiles, aferrándose a Elena con desesperación. «¡No se lleven a mi mamá! ¡No se la lleven!». El silencio que siguió fue absoluto. Todos se quedaron congelados, mirando a la niña con asombro. Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía mientras seguía gritando. «¡Ella me salvó! ¡Ella me enseñó a hablar de nuevo! ¡No pueden llevársela!». Rafael cayó de rodillas frente a su hija, las lágrimas brotando libremente de sus ojos. «Lucía», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Mi pequeña, estás hablando». La niña asintió vigorosamente, su voz volviéndose más clara con cada palabra. «Elena me enseñó que hay muchas maneras de hablar, papá. Me enseñó con sus manos primero y luego las palabras regresaron». Miró a don Esteban con ojos llenos de desafío. «Si ella está loca, entonces yo también lo estoy, porque hablo con mis manos igual que ella». El padre Ignacio, que había estado observando desde la entrada, eligió ese momento para intervenir. «Don Esteban», dijo el sacerdote con voz firme, «creo que está quedando muy claro que esta mujer no solo no es una amenaza, sino que ha realizado un milagro en esta casa». Se acercó a Elena y colocó una mano protectora sobre su hombro. «Yo puedo atestiguar la cordura y el buen carácter de Elena. He pasado semanas enseñándole y aprendiendo de ella. Es una de las mujeres más inteligentes y compasivas que he conocido». Constanza, viendo que su plan se desmoronaba, decidió jugar su última carta. «Padre Ignacio, con todo respeto, usted ha sido engañado igual que Rafael», dijo con voz aguda. «Esta mujer ha hechizado a toda esta casa. Y si no me creen», su voz tomó un tono dramático, «tal vez deberían preguntarle a Rafael cómo murió realmente mi hermana Catalina». El silencio volvió a caer como una losa. «¿Qué estás insinuando, Constanza?», preguntó Rafael lentamente, su voz peligrosamente baja. «Estoy diciendo», respondió Constanza con los ojos brillando de malicia, «que Catalina no murió de una enfermedad natural. Estoy diciendo que alguien en esta casa la envenenó lentamente durante meses». Señaló a Elena con dedo acusador. «Y casualmente, esta mujer llegó aquí justo después de que mi hermana muriera. ¿No es una coincidencia conveniente?». Rafael dio un paso hacia Constanza, su rostro rojo de ira.
Elena ni siquiera estaba en la casa cuando Catalina murió. Trabajaba en las lavanderías. ¿Cómo diablos podría haberla envenenado? Pero Constanza había ido demasiado lejos y no podía retroceder. Tal vez tuvo un cómplice. Tal vez usó sus brujerías indígenas. Mi hermana mencionó pesadillas en sus últimos días, visiones de una mujer oscura que le susurraba en la noche. ¡Basta! La voz del padre Ignacio resonó con autoridad divina. Constanza, estás difamando a una mujer inocente sin una pizca de evidencia. Y lo que es peor, estás deshonrando la memoria de tu hermana con estas acusaciones salvajes. El padre Ignacio se volvió hacia don Esteban. Señor Morales, no sé qué le han dicho o prometido, pero está claro que ha sido traído aquí bajo falsos pretextos. Su voz se volvió más dura. Y a menos que tenga evidencia real y no solo rumores maliciosos, le sugiero que se retire antes de que yo mismo presente una queja formal ante las autoridades eclesiásticas sobre abuso de poder. Don Esteban miró entre Constanza, el padre Ignacio y Rafael con su hija, que había recuperado su voz. Era un hombre pragmático, y podía ver que el viento había cambiado completamente de dirección. Padre, don Rafael, ha habido claramente un malentendido, dijo, comenzando a guardar sus papeles apresuradamente. Actuaba basado en información que ahora veo era incompleta. Por favor, acepten mis disculpas. Salga, dijo Rafael con voz de acero, y llévese a mi cuñada con usted. Constanza palideció. ¿Qué? Rafael, esta es mi casa, la casa de mi hermana. Esta casa pertenece a la familia Mendoza, cortó Rafael, y tú ya no eres bienvenida aquí. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tus cosas y marcharte. No puedes hacerme esto, susurró Constanza, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Sí puedo, y lo haré. Cuando don Esteban y Constanza finalmente se marcharon, ella con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, Rafael se volvió hacia Elena. Ella estaba temblando, abrazando a Lucía contra su pecho. Rafael la rodeó con sus brazos, creando un círculo de protección y amor. «Se acabó», dijo en voz alta para que Lucía pudiera escuchar, y luego repitió con señas para que Elena pudiera ver. «Nunca más permitiré que nadie te lastime. Lo juro por mi vida». Elena enterró su rostro en el pecho de Rafael, sus lágrimas empapando su camisa. Había estado tan cerca, tan aterradoramente cerca de perder todo. Pero ahora, sostenida por el hombre que amaba y la niña que había llegado a ser su hija en todo, menos en sangre, se permitió finalmente creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. El padre Ignacio observaba la escena con una sonrisa cálida. «El Señor trabaja de maneras misteriosas», murmuró para sí mismo. A veces, los que el mundo considera rotos son precisamente quienes pueden sanar a otros. Pero mientras la familia se abrazaba en la biblioteca de la Hacienda Los Sauces, ninguno de ellos sabía que Constanza, en su carruaje alejándose por el camino polvoriento, ya estaba planeando su venganza final. Había perdido esta batalla, pero la guerra aún no había terminado, y conocía un secreto sobre la muerte de su hermana Catalina, un secreto que, si salía a la luz, destruiría todo, un secreto que ella misma había guardado durante 8 meses, la verdad sobre el veneno. 2 días después de la expulsión de Constanza de la Hacienda Los Sauces, un mensajero llegó desde el pueblo con noticias que helarían la sangre de todos. Constanza había sido encontrada muerta en la posada donde se hospedaba, con una botella de láudano vacía junto a su cama. Pero lo más perturbador era el diario que había dejado sobre la mesita de noche, un diario cuyas páginas revelaban una verdad que nadie había sospechado. Rafael leyó las confesiones escritas con la caligrafía perfecta de su cuñada, y con cada palabra sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Constanza había envenenado lentamente a su propia hermana Catalina durante meses, añadiendo pequeñas dosis de arsénico a su medicina nocturna. Su motivo era simple y aterrador: heredar el control de la Hacienda Los Sauces.
Catalina había sido la única heredera de sangre, y con ella viva, Constanza nunca tendría poder sobre las tierras que creía le pertenecían por derecho. «He vivido estos 8 meses en un infierno de culpa», escribía Constanza en las últimas páginas. «Maté a mi propia hermana por ambición, y cuando intenté arreglar las cosas, casando a Rafael con alguien apropiado, él se enamoró de una sorda miserable. El universo me está castigando. No puedo vivir con lo que hice. Que Dios tenga piedad de mi alma». Rafael dejó caer el diario con manos temblorosas. Durante meses había llorado la muerte de Catalina, había culpado a los médicos incompetentes, al destino cruel, incluso a Dios. Nunca había imaginado que la hermana de su esposa, la mujer que dormía bajo su techo y comía en su mesa, había sido la asesina. El padre Ignacio, que había venido inmediatamente al enterarse de la noticia, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Rafael. «La culpa puede devorar el alma más rápido que cualquier veneno, hijo», dijo con voz suave. «Constanza eligió su propio final. Ahora tú debes elegir cómo seguir viviendo». Rafael miró hacia donde Elena estaba en el jardín con Lucía, enseñándole los nombres de las flores en señas. La luz del sol hacía brillar el cabello oscuro de Elena como seda negra, y su sonrisa, mientras interactuaba con Lucía, era de una belleza que le dolía en el pecho. «Quiero casarme con ella, padre», dijo Rafael con voz firme, «lo antes posible. He perdido demasiado tiempo viviendo en la sombra de la muerte. Quiero vivir en la luz ahora». La boda se celebró un mes después, cuando las primeras flores de primavera comenzaban a abrir sus pétalos en los jardines de la hacienda. El padre Ignacio ofició la ceremonia en la pequeña capilla de los sauces, traduciendo los votos tanto en español hablado como en el lenguaje de señas, para que todos pudieran participar. Elena vestía un traje sencillo de lino blanco que Rosa y las otras sirvientas habían cosido con amor. No tenía velo elaborado ni joyas caras, pero cuando caminó por el pasillo de la capilla hacia donde Rafael la esperaba, era la novia más hermosa que él había visto jamás. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas de felicidad y sus manos temblaban mientras formaba las señas que había practicado durante semanas. «Yo, Elena, te tomo a ti, Rafael, como mi esposo», dijeron sus manos con gracia. «Prometo amarte en el silencio y en el sonido, en la luz y en la oscuridad, hasta que la muerte nos separe». Rafael respondió con señas que ahora dominaba con fluidez, su voz pronunciando las palabras al mismo tiempo. «Yo, Rafael, te tomo a ti, Elena, como mi esposa. Prometo ser tus oídos cuando los necesites, y tú serás mi corazón cuando el mío falle». No hubo ojo seco en la capilla. Incluso los trabajadores que inicialmente habían desaprobado la unión se encontraban limpiándose lágrimas furtivas. Lucía, de pie junto a su padre como damita de honor, irradiaba felicidad. Cuando el padre Ignacio los declaró marido y mujer, Rafael tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con una ternura que hablaba de promesas eternas. En ese momento, Elena supo con absoluta certeza que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el corazón de este hombre que la había visto cuando el mundo entero la ignoraba. La celebración duró hasta bien entrada la noche. Los trabajadores de la hacienda bailaron y comieron, y aunque Elena no podía escuchar la música, Rafael la guió por los pasos de la danza, y ella siguió el ritmo de sus latidos mientras él la sostenía cerca. Lucía corría entre las parejas bailando, su risa ahora con sonido llenando el aire que durante tanto tiempo había estado silencioso. Los meses que siguieron fueron de una felicidad tan profunda que a veces Elena se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando. Como doña Elena de Mendoza asumió el rol de señora de la hacienda con una gracia natural que sorprendió a todos. Implementó mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, recordando sus propios días de sufrimiento en las chozas frías. Rafael la apoyaba en cada decisión, consultándola sobre todos los asuntos importantes de la hacienda.
Pero el regalo más grande que Elena dio a la región vino 6 meses después de su boda. Con el apoyo financiero de Rafael y la guía espiritual del padre Ignacio, Elena estableció una escuela en las tierras de los Sauces, específicamente para niños sordos. Era la primera de su tipo en toda la región andina. La Escuela de las Manos que Hablan, como llegó a conocerse, acogió a niños sordos de familias tanto ricas como pobres. Elena, con la ayuda del padre Ignacio, les enseñaba el lenguaje de señas formal español mezclado con las señas poéticas de su propia creación. Pero no solo les enseñaba a comunicarse, les enseñaba oficios útiles: carpintería, costura, agricultura. Les daba las herramientas para ser miembros productivos de la sociedad, no cargas para sus familias. Rafael observaba a su esposa trabajar con los niños sordos, con un orgullo que le hinchaba el pecho. Ella tenía una paciencia infinita, una capacidad de ver el potencial donde otros solo veían limitaciones. Los niños la adoraban, la llamaban Mamá Elena, y corrían a abrazarla cada mañana cuando llegaba a la escuela. Una tarde, casi un año después de su boda, Rafael encontró a Elena en el jardín, sentada en el mismo banco donde una vez había temblado bajo la lluvia. Se sentó junto a ella y tomó su mano, notando que estaba llorando silenciosamente. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con señas preocupadas. Elena lo miró con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. «Estoy embarazada», formaron sus manos, temblando de emoción. Rafael la abrazó con tanta fuerza que casi la levantó del banco. Rió y lloró al mismo tiempo, abrumado por una alegría tan pura que le dolía. «Vamos a tener un bebé», dijo en voz alta, y luego repitió con señas: «Elena, vamos a tener un bebé». Esa noche, acostados en la cama que ahora compartían, Rafael habló a través de señas al vientre aún plano de Elena. «Pequeño», le dijo, «no importa si naces sordo u oyente, con voz o sin ella, serás amado sin condiciones. Porque tu madre me enseñó que el valor de una persona no está en lo que puede o no puede hacer, sino en la bondad de su corazón». Elena tomó la mano de Rafael y la colocó sobre su corazón. No necesitaba señas para comunicar lo que sentía. El amor era un lenguaje que trascendía todas las barreras. Los años que siguieron trajeron más bendiciones a la familia Mendoza. Elena dio a luz a un niño sano que nació con audición perfecta, pero aprendió el lenguaje de señas al mismo tiempo que aprendió a hablar. 2 años después, llegó una niña que nació sorda como su madre y fue recibida con la misma alegría y amor que su hermano. La Escuela de las Manos que Hablan prosperó y creció. Familias de toda la región traían a sus hijos sordos, algunos viajando días enteros para llegar a los Sauces. Elena entrenó a otros maestros, tanto sordos como oyentes, en el arte de enseñar el lenguaje de señas. La escuela se convirtió en un faro de esperanza, demostrando al mundo que la sordera no era una maldición, sino simplemente una forma diferente de experimentar la vida. Lucía creció para convertirse en una joven hermosa y compasiva que hablaba con fluidez tanto en español como en señas. Se convirtió en maestra en la escuela de Elena, dedicando su vida a ayudar a otros niños que, como ella, habían encontrado consuelo en el lenguaje silencioso. Una tarde, 10 años después de aquella noche lluviosa que había cambiado todo, Rafael y Elena estaban en el balcón de la casa grande. Observaban los campos de la hacienda, donde los trabajadores terminaban su jornada, y más allá, el edificio de la escuela donde los niños sordos jugaban en el patio. Rafael abrazó a Elena por detrás, descansando su barbilla sobre su cabeza. «¿Recuerdas aquella noche?», le preguntó con señas que ella sintió contra su espalda. «Cuando Esteban dijo que no valías nada». Elena asintió, sus propias manos formando la respuesta. «Lo recuerdo, era la noche en que mi vida comenzó». Rafael giró a Elena para que lo mirara. «Me preguntaste una vez si creía en los milagros», dijo Rafael en voz alta, aunque sabía que ella no podía escucharlo, sus manos traduciendo cada palabra. «Tú eres mi milagro, Elena.
la mujer que todos despreciaron, resultó ser la salvación de esta familia, de esta región entera. Me enseñaste que el amor no tiene barreras, que la comunicación va más allá de las palabras, que el verdadero valor de una persona está en su corazón. Elena tocó suavemente el rostro de Rafael, sus dedos trazando las líneas que el tiempo y las sonrisas habían dibujado alrededor de sus ojos. «Y tú me enseñaste que yo sí valgo algo», respondió con señas llenas de amor. «Me enseñaste que merezco ser amada, ser vista, ser escuchada incluso en mi silencio». Se besaron mientras el sol se ponía sobre las montañas andinas, bañando la hacienda Los Sauces en luz dorada. Abajo, podían ver a sus hijos jugando con los estudiantes de la escuela. Un remolino de manos que hablaban y bocas que reían, oyentes y sordos juntos, sin distinción. Aquella noche, cuando todos dormían, Elena se despertó y caminó hasta la ventana. Miró las estrellas sobre las montañas que habían sido testigos de su sufrimiento en años pasados. Recordó a su abuela enseñándole las primeras señas. Recordó el hambre y el frío, la humillación y el desprecio. Recordó aquella noche bajo la lluvia, cuando un hombre la había mirado con compasión en lugar de desdén. Y sonrió, porque su historia había comenzado con las palabras «Ella no vale nada», pero terminaba con la verdad que ahora conocía en lo profundo de su alma. Ella valía todo. Su silencio no era una maldición, sino un regalo que le había permitido escuchar con el corazón. Y en ese corazón encontró un amor tan grande que cambió no solo su vida, sino la vida de cientos de niños que ahora sabían que ellos también valían todo. La mujer que había temblado de frío en un patio ahora era doña Elena de Mendoza, esposa amada, madre devota, educadora visionaria. Y cada día, al despertar junto al hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hacía, daba gracias por aquella tormenta que la había llevado a su destino. Porque a veces, pensó mientras regresaba a la cama y se acurrucaba junto a Rafael, las tormentas no vienen a destruirnos, vienen a lavarnos de nuestro pasado y prepararnos para un futuro más hermoso de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Y Elena había soñado más allá de lo imposible.